Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Monitor Económico en las pantallas del canal 5 Días. Es un gusto para mí poder compartir, como cada mañana, este espacio donde vamos a estar conociendo en 60 minutos toda la noticia del ámbito local e internacional del mundo de la economía. Hay mucho para contar en el día de hoy. Vamos a tener invitados especiales como siempre y como siempre también tenemos que agradecer a Working de Credit Centro que nos posibilita estar en este fantástico lugar, este espacio para trabajar, para que usted pueda tener una reunión de negocios, una reunión con clientes, con compañeros de trabajo, puede venir a hacer oficina también, ubicado en el Paseo de la Galería, en la planta baja, en la Torre 1 usted puede venir y tener un buen lugar donde poder realizar todo tipo de tareas laborales. El Working de Credit Centro, venga a conocerlo. Por supuesto también siempre recordamos a Tigo, que con Tigo Business te podés quedar tranquilo las 24 horas, los 365 días del año, porque podés respaldar los archivos de tu empresa en nuestra nube, asegurando la continuidad de tu negocio. ¿Querés saber más? Ingresa a businesstigo.com.py, donde podés contactar con un ejecutivo de cuentas. Tigo Business, una solución para cada negocio. Y como todos los días nosotros también hacemos una pregunta a la teleaudiencia. En el día de hoy tenemos que hablar un poco sobre los fondos de pensión y es por eso que le preguntamos lo siguiente a los televidentes. Vamos con la pregunta. La caja de pensiones tienen más de 1.600 millones de dólares depositados en los bancos. ¿Cuál considerás que estos fondos se deben invertir en? Mantener en los certificados de depósito de ahorro, donde están la mayoría de este dinero, invertir en infraestructura, invertir en la bolsa de valores o otorgar más créditos a los pensionados. Son las 4 opciones que estamos hoy poniendo a consideración de la teleaudiencia y obviamente también vamos a estar hablando con expertos sobre el tema de las inversiones y sobre cómo se están utilizando actualmente los fondos de pensión. Así que esa es la invitación que hoy les hacemos para que ustedes ingresen en @5díaspy, que es nuestra cuenta en el Twitter, y vayan votando y nos dejen también sus comentarios. Ahora vamos a los indicadores del día. Comenzamos mirando un poco los números sobre cómo está la cotización del tipo de cambio. Tenemos al dólar abriendo la jornada con 6.250 guaraníes, en la venta hasta 6.400. Hay una leve recuperación, todavía marginal, pero sí ya hay una tendencia al alza nuevamente con el valor del dólar que había bajado bastante en las últimas semanas. El precio del real está a 1.060 guaraníes en la compra, 1.112 en la venta. El real está en la compra 1.060, en la venta 1.120. El peso argentino ahora sí, 45 guaraníes en la compra, 55 guaraníes en la venta, y el euro en la compra 6.600, en la venta 7.650 guaraníes. Es como abre la jornada en esta semana. Miremos también los precios de las principales materias primas, cómo están en el mercado internacional. La soja abrió hoy a $520 el precio por tonelada, ganando $2,6 según el cierre que habíamos tenido en la semana pasada, el viernes. El trigo está a $240 la tonelada, con una variación positiva de 2,1 dólares respecto a la última jornada. El arroz abrió levemente a la baja, $13 la tonelada, con un 0,13 también de variación negativa. En cuanto a la importación del precio del barril del petróleo WTI, que es el que usamos de referencia para nuestra región, se sigue recuperando. Esto había estado por debajo de los $60 por varias semanas. A fines de la semana pasada alcanzó los $60 y hoy abre la jornada con una apreciación de $2 más, y estamos a 62,78 es el precio del petróleo internacional. Por último, tenemos que mirar también cómo están las operaciones por casa de bolsa en el mercado bursátil. Tenemos acá el mercado primario, que es todo lo que tiene que ver con emisiones, y acá está el mercado secundario, todo lo que tiene que ver con la reventa de los títulos y cuáles fueron las casas de bolsa más activas. Por ejemplo, en el mercado primario le hemos tenido
muy activo el mes pasado. A Itaú, que se llevó casi el 30% de las negociaciones. Basa Capital estuvo con un 18%, con un 14% en tercer lugar Cadiem, y en cuarto lugar estuvo Regional y quinto Avalon, que fueron las casas de bolsa que tuvieron mayor participación en el mercado primario, todo lo que tiene que ver con emisiones de títulos. En el mercado secundario, la reventa justamente de los títulos, hemos tenido bastante activos también a estas casas de bolsa. Un 60% de participación tuvo Basa, 4,5% tuvo Itaú, 12% Investor, 9% Cadiem, Regional con un 3%. Luego podemos mirar finalmente cómo cerró en el mes de marzo la participación de las distintas casas de bolsa que hacen de intermediarios. Tenemos la participación de un 49%. En primer lugar cerró el Banco Basa, o no el banco, en este caso es Basa Capital, que es la filial, digamos, del banco y tiene que ver con el banco de inversión. En segundo lugar estuvo Itaú con un 12,86%. En tercer lugar Cadiem con un 10,84%. Y en cuarto lugar Investor con un 9,8% entre los primeros lugares en esta especie de ranking de cuáles fueron las casas de bolsa con mayor actividad en el mes de marzo. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos con más información aquí en Monitor Económico. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. This is the way. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible. Hola, soy Sandra Duarte, mamá de Carlos y Dylan Alegre. Cursan el primer año básico y cuarto grado, ambos en etapas muy diferentes y muy importantes para su formación. Hace 2 años atrás ya tuvimos la oportunidad de formarnos en esta institución, pero por motivos personales salimos del país y este año retornaríamos, al menos eso pensábamos, pero no pudimos por el tema de la pandemia. Aún así, la institución nos abrió sus puertas, nos sentimos súper acogidos por todo el plantel, los profesores excelentes, nos proveyeron todos los materiales de estudios, nos tuvieron paciencia, nos acompañaron en todo. Nos sentimos en nuestro país a pesar de estar lejos, sentimos el amor, el cariño, la calidez de los profesores hacia mis hijos y el resultado se ve. Yo sé que todo es posible en ti.
Vamos a mirar los datos del índice de confianza de los consumidores. ¿Esto qué significa? ¿O qué expectativas tienen los consumidores a la hora de gastar su dinero? Miremos los datos que dio a conocer el Banco Central del Paraguay. Este es un informe que lo hace en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas. Y estos son los números. Fíjense ustedes, así se entiende este gráfico. Del 1 al 100 es la medición. Todo lo que en esta línea roja que ustedes ven acá, todo lo que está por arriba de 50, quiere decir que está en una expectativa positiva. Todo lo que está por abajo de 50 es una expectativa negativa. Entonces, índice de confianza del consumidor al cierre del mes de marzo. Nosotros acá en febrero habíamos pasado levemente al rango positivo. Habían expectativas de que el consumo iba a mejorar, de que las ventas iban a comenzar a repuntar. Sin embargo, ustedes saben que en el mes de marzo y principio de abril se dio el efecto de un cierre temporal de actividades ya por la cuestión de Semana Santa. Tuvimos restricciones. Entonces, ¿qué hizo eso? Hubo un efecto negativo. Es decir, el índice de confianza de los consumidores bajó en cuanto a sus expectativas de gastos a 46%. Es decir, por debajo de esta línea roja que vemos acá, que es la línea positiva. Volvió otra vez a el indicador negativo, con lo cual nos muestra también que las expectativas de consumo han desmejorado en el último mes. Podemos mirar la siguiente placa, las expectativas también sobre cómo va a estar la economía. La misma relación, todo lo que está por sobre esta línea roja quiere decir que son expectativas positivas, todo lo que quede por debajo quiere decir que las expectativas son negativas. Acá sí, sobre cómo va a ir la economía, por lo menos cómo se espera la evolución de la economía para lo que resta del año, se mantiene también en el rango positivo, está en un 63,9%, pero si ustedes se fijan, el mes anterior, en febrero, estábamos ya cerca del 70% de confianza de que la gente decía, sí, este año vamos a tener un mejor año y vamos a avanzar en el ámbito económico, en las actividades económicas. Misma relación, por el efecto de lo que pasó en marzo, esto golpeó bastante las expectativas de los agentes económicos, que de casi un 70% bajó un 63% las expectativas. Dentro todavía del rango del positivismo, pero es menos positivo que en el mes anterior. Por último, podemos mirar también esto que nos muestra esta encuesta, cómo está. Por ejemplo, dice, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? ¿Verdad? Es la pregunta que se le hizo. Mejorará. Los que respondieron que va a mejorar son menos que en los meses anteriores. Acá ustedes tenían los meses anteriores, enero, febrero, marzo, ya bajó, ¿verdad? A 53%, todavía dentro del rango del positivismo. Seguirá igual, aumentó, es decir, había menos gente que consideraba que iba a seguir igual su situación, y ahora hay más gente que cree que no va a variar la situación que tienen actualmente y que va a empeorar. Aumentó también, ustedes ven acá cómo teníamos un porcentaje menor de gente que pensaba que considera que su situación económica va a empeorar, y ahora subió al 14%. Esta es la última placa que tenemos, ¿verdad? O había una, no sé si había una de los hogares. Bueno, nos quedamos con la de los, vamos a ver mañana también cómo está la de los hogares, ¿verdad? Porque se hizo la misma pregunta de cómo estaban los núcleos familiares y hay resultados muy similares también al tema de la respuesta que dieron a título personal sobre la situación económica, y que vamos a mostrarlo seguramente en la semana. Hasta aquí un breve resumen de este indicador. Se llama el índice de confianza, que dio a conocer el Banco Central de Paraguay conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadísticas, y que nosotros queríamos presentarles también a ustedes los datos para que tengan también un panorama de cómo están las expectativas de consumo para el país en lo que resta del año. Breve pausa, a la vuelta estamos ya con la entrevista del día. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable.
En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Hoy la responsabilidad es de todos. Y comienza en la casa. Mientras vos cuidás de tu familia, nosotros te acompañamos. Desde Visión Digital. Las 24 horas, 7 días a la semana. Cuídate más que ayer. Cuídate más que nunca. Porque en Visión Banco, vos estás primero. Guarajiña pensevo para nacer ari, hi uponainteo yehi cuavo añacua vertedero ari. Petein hiupeo hasaharupi etando ye porui baueteri. Ko árape, yahaiña ina ñanenetana pykuerepe ahuna. Para narea pusunu o tirija o yeka o ñemokoronovo maquinaita, haosapukaivo kuimba'e o mba'apóva oúvoko ereirehe añakuára yhupape. Ko tembiapo sueterupi oñemoheñoivéta 10% energía poti asýla hypakuavéi ha ouporãitétava ñaneretãme ombyai eterehe ñanderekoha. Ko ángäramo g̃uarã añakua oñoañuã ysyry ha ojehechauka tuichaháicha ha'éma rehe ñanereta energía tuichavéva ko democracia ryepýpe. Yasenetani con daja ei hidroeléctricante. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. This is the way. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. Hola, soy Sandra Duarte, mamá de Carlos y Dylan Alegre. Cursan el primer año básico y cuarto grado, ambos en etapas muy diferentes y muy importantes para su formación. Hace 2 años atrás ya tuvimos la oportunidad de formarnos en esta institución, pero por motivos personales salimos del país y este año retornaríamos, al menos eso pensábamos, pero no pudimos por el tema de la pandemia. Aún así, la institución nos abrió sus puertas, nos sentimos súper acogidos por todo el plantel, los profesores excelentes, nos proveyeron todos los materiales de estudios, nos tuvieron paciencia, nos acompañaron en todo. Nos sentimos en nuestro país a pesar de estar lejos, sentimos el amor, el cariño, la calidez de los profesores hacia mis hijos y el resultado se ve. Yo sé que todo es posible en ti. Seguimos en Monitor Económico por las pantallas del canal 5 Días. Hoy queremos poner foco sobre un tema que hace falta hablarlo más. Es un tema que en algún momento llevó a hacer mucho ruido en los medios, luego se apagó un poco y tiene que ver con el sistema de pensiones en Paraguay. Sabemos que prácticamente todas las cajas de pensiones en Paraguay están con un déficit actuarial. Se habla de más o menos un poco más de 1.500 millones de dólares que están de los fondos de pensión en los bancos y que eso está generando también poca rentabilidad.
¿Cómo hacer para que esas cajas de pensión generen más rentabilidad, sean sostenibles en el tiempo? ¿Cuáles son los problemas que hay que resolver? Por ejemplo, la necesidad de contar con un regulador también que hasta ahora no tienen, con la creación de una superintendencia de pensiones. Todo eso queremos hablar hoy con el economista César Barreto. Él ya está con nosotros en línea, a quien saludamos también. ¿Cómo te va, don César? Muy buenos días. Muy buen día, un saludo para la audiencia. Bueno, una consulta que queríamos hacer, don César, y te agradezco que puedas participar hoy con nosotros aquí en el programa, tiene que ver con una cuestión básica, ¿verdad? La necesidad de contar con un regulador que pueda fijar los parámetros, las reglas, para que puedan ser sostenibles las cajas de pensión. En algún momento se llevó durante, por ejemplo, la administración, cuando estaba como ministro de Hacienda Benigno López, se llevó a presentar, incluso en el gobierno anterior, también se llevó a presentar propuestas de leyes para crear esta superintendencia. Sin embargo, hubo mucha resistencia de varios segmentos del sector sindical, de algunos gremios incluso, de contar con esta figura. ¿A qué se exponen las cajas de pensión al no tener un regulador que pueda estar marcando la cancha y que pueda ir solucionando los déficits que vamos viendo en cada una de ellas, don César? Mira, yo creo que hay que mirar la experiencia pasada que ya hemos tenido nada más, digamos, ¿verdad? Lo que ocurre es que las cajas de pensiones administran mucho dinero, fondos muy importantes para nuestro país. Tiene un mercado financiero relativamente acotado, pequeño, digamos, y estos fondos son fondos de montos importantes, ¿verdad? Y cuando uno está administrando montos importantes en términos de fondos de inversiones, siempre aparecen las grandes ideas, los grandes proyectos, gente que presenta proyectos para ser financiados, o cuando uno mira ex ante, digamos, esos proyectos, parece que son proyectos sumamente viables, rentables, ¿verdad? Pero la verdad es que hemos perdido mucho dinero. Hay cajas que han perdido dinero, el propio IPS ha perdido dinero en la década del 90, montos muy importantes por haber hecho inversiones equivocadas. Y gran parte se debió a que primero no existía una regulación uniforme y clara que obviamente considere factores de seguridad, principalmente, ¿verdad? De liquidez de las inversiones que se hagan y también de rentabilidad, que es importante, pero el problema de las inversiones financieras es que siempre te pueden traer proyectos de muchísima rentabilidad, pero si vos no estás considerando adecuadamente los riesgos que involucra esa inversión que estás haciendo, que parece que si todo sale bien la rentabilidad va a ser muy alta, pero si algo sale mal puedes terminar perdiendo el dinero, ¿verdad? Que es lo que ocurrió en varias oportunidades. Eso no está todavía bien regulado, o por lo menos no está uniformemente regulado, y tampoco hay una entidad que supervise. Está bien que esté regulado, pero cuando hay terceros administrando plata ajena, los incentivos normalmente no son muy buenos, digamos, ¿verdad? Hay incentivos perversos involucrados allí. Estoy hablando en términos de lo que ya se aprendió en el mundo, de lo que hemos aprendido nosotros mismos, ¿verdad? No estoy criticando a personas en particular ni nadie que ocupe consejos, puestos directivos en estas instituciones, pero los incentivos no son buenos cuando uno administra plata ajena y montos muy grandes y con mucha discrecionalidad. Hace falta control, hace falta supervisión. Entonces, el primer paso para asegurar sostenibilidad de estas cajas es que haya una regulación uniforme y clara que considere adecuadamente los riesgos y la rentabilidad de las inversiones, ¿verdad? Y una entidad que supervise la aplicación de esas regulaciones con fuerza técnica, con fuerza jurídica y técnica para poder dictar resoluciones e intervenir en los casos que haga falta, ¿verdad? Es un paso inicial fundamental en un proceso de reforma que involucra muchos otros aspectos que va a llevar mucho tiempo seguramente, ¿verdad? Ahí usted habló de un tema fundamental y que fue, creo que, el punto de mayor discusión en su momento, de quiénes van a integrar ese consejo administrativo, ese consejo directivo de una eventual superintendencia de pensiones. En algunos casos habían algunos gremios que no querían ni siquiera que esté en la sede del Banco Central y que tenga participación el Banco Central como un regulador. Otros decían que sí, que la experiencia técnica que tienen los funcionarios del Banco Central es importante. Se hablaba de un modelo similar al del INCOP, pero otros también cuestionaban de que
ese modelo de casi autogestión le está haciendo de alguna manera también un poco tener un sistema de control frágil al sistema cooperativo. En su opinión, ¿cómo tendría que estar diseñado si eventualmente se llega a reflotar un proyecto de creación de una superintendencia de pensiones, ese consejo directivo del cual tanto se discutió, don César? Yo creo que eso únicamente uno puede basarse en ciertos principios importantes para que estas entidades cumplan su rol de manera efectiva. Primero, un principio de independencia que es fundamental, principio de independencia de los actores involucrados en el proceso de administración. O sea, no pueden ser los mismos que están administrando los que forman parte de un ente que les está supervisando a ellos. Eso va en contra del principio de independencia que tiene que haber para que efectivamente pueda funcionar esa supervisión. Y segundo, de que tiene que haber capacidad de autoridad técnica en la materia. O sea, no se pueden poner como reguladores a personas que no tengan los conocimientos y la experiencia relativas, en este caso, a inversiones financieras, a mercado financiero, mercado de capitales, instrumentos de inversión, una serie de cosas que requieren una cierta competencia en el ámbito como para poder entender bien qué es lo que se está haciendo. Cada operación uno tiene que tener claridad de qué implica en términos de riesgo y en términos de rentabilidad, ¿verdad? Y de liquidez también. Y para eso hace falta personas competentes, ¿verdad? Yo he sido uno de los que he apoyado con fuerza de que este regulador tiene que estar dentro del Banco Central, considerando que nuestro país es el capital humano de este nivel, digamos, todavía es muy poco disponible en todos los ámbitos, digamos, ¿verdad? Y creo que el Banco Central es un lugar donde existe una cantidad importante, por lo menos, de gente con las competencias para poder hacer un trabajo efectivo en este campo. Además, el hecho de que el Banco Central sea un organismo independiente ha funcionado con mucha independencia en su historia. Creo que es un complemento importante para asegurarnos que efectivamente controlen aquello que tienen que controlar y de la manera correcta, dando credibilidad y confianza a todo lo que están operando tanto en el mercado financiero como también a los beneficiarios o afiliados a estos fondos de pensiones, ¿verdad? Que uno de repente se sorprende un poco de que parece que no hay tanta preocupación de la gente, especialmente de los trabajadores en su edad laboral activa todavía, respecto a qué implica para ellos estos temas, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegan a la edad cercana a la jubilación, empieza una preocupación y por ahí se llevan sorpresas y yo todavía espero que se puedan corregir algunas deficiencias que tiene el sistema nuestro para evitar que esas sorpresas sean grandes para muchos de los que están a nuestra edad, más o menos en este momento, que están esperando en algún momento poder retirarse y vivir dignamente en su vejez, ¿verdad? Es un tema complejo que yo creo que hay que abordarlo bien porque si cometemos errores a estas alturas de vuelta, creo que nos va a costar muy caro, ¿verdad? Y justamente recuerdo el proyecto que se había presentado, usted recién habló de un regulador que analice cada una de las inversiones que se proponen en los directorios de cada una de las cajas, ¿verdad? Hoy estamos haciendo justamente una pregunta a la audiencia a través de las redes sociales que tiene que ver con estos 1.600 millones de dólares. Eso es más o menos lo que mueve IPS, pero creo que si se le suma algo así como a 400, 500 millones de las otras cajas, estamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares lo que mueven los fondos de pensión. Y la pregunta que le hacíamos a los televidentes tiene que ver si se consideraban que eso se tiene que seguir en el CDA, ¿verdad? Que es donde están gran parte de esos fondos, invertir en infraestructura, invertir en la bolsa o otorgar más crédito a sus asociados. Y hay una mayoría que todavía considera que se tienen que seguir guardados en los bancos ese dinero. Un 30%, por ejemplo, nos está diciendo eso. Invertir en la bolsa un 26%, otorgar créditos un 25%. Y invertir en infraestructura, así como lo hizo Chile, un 17%. ¿Por qué se dan estos números? Todavía la gente tiene mucho miedo que se saquen ese dinero y que se reinvierta en otros tipos de instrumentos que no sean los instrumentos conocidos del sistema financiero, que hoy día las tasas pasivas están muy bajas y le dan muy baja renta a las cajas de pensiones con esos volúmenes tan grandes de dinero que manejan. Don César, ¿cuál es el problema y qué es lo que se tiene que evangelizar un poco para poder ayudar a que tengan mejor renta, pero renta también segura y que puedan ese dinero
tener un mejor retorno y consecuentemente un mejor futuro para los pensionados? Yo creo que ha marcado mucho la experiencia que se tuvo en años anteriores cuando se invertían los fondos de pensiones en otros tipos de instrumentos. En la mayoría de los casos, no digo en todos, ¿verdad? Pero lo que hemos visto por lo menos es que ha terminado en malos manejos luego en algunos casos y en otros casos en pérdidas importantes para los fondos de pensiones, ¿verdad? Pero yo le asigno esos errores o esas pérdidas que se tuvieron en algunos casos a una falta de regulación y de supervisión adecuada. O sea, yo creo que lo que falló ahí es si hubiera existido limitaciones claras de que no se puede invertir en instrumentos de alto rendimiento, por ejemplo, que es casi, para lo que conocemos de este mundo financiero, sabemos que el riesgo era altísimo, ¿verdad? Pero tendría que haberse limitado regulatoriamente eso, ¿verdad? Imposibilitado incluso, ¿verdad? Yo creo que habría que imposibilitarlo, ¿verdad? Los fondos de pensiones no están en ninguna parte del mundo, se invierten en activos de alto riesgo. Fíjate que los fondos de pensiones de Estados Unidos, de Europa, no pueden invertir en Paraguay todavía porque la calificación riesgo país nuestra todavía no entra en los umbrales que ellos requieren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están priorizando de que esa plata se invierta en lugares con más seguridad, obviamente con rentabilidad, pero con mayor seguridad de poder recuperar los fondos al momento en que hay que pagar las jubilaciones, ¿no? Entonces yo creo que eso impregnó mucho en la gente de nuestra generación e incluso gente mayor, pero yo creo que es muy necesario de que se vaya abriendo gradualmente, por eso que insisto de vuelta, la regulación y la supervisión de la Superintendencia de Pensiones, complementado con la Superintendencia de Bancos, complementado con la Comisión Nacional de Valores, que también tiene que mejorar su mecanismo de control en la bolsa. Tiene una serie de instituciones controlando de que el dinero se invierta adecuadamente, por más de que se está saliendo de los instrumentos tradicionales de un CDA. Yo creo que este modelo para el futuro hay que ir modificándolo, pero con los cuidados y de manera gradual en el tiempo, posibilitando de que los controles existan efectivamente en la práctica, ¿verdad? La infraestructura, por ejemplo, nosotros somos un país con mucha escasez de infraestructura y hace falta orientar una parte de esos recursos a financiar las inversiones en infraestructura que hacen falta en distintas áreas, ¿verdad? Y hoy no se puede, está limitado, ni siquiera puede invertir en bonos al tesoro, ¿verdad? Creo que es un proceso de enseñanza, aprendizaje que tendremos que ir construyendo. Repito de vuelta, lo importante es ir dando pasos graduales, controlados y seguros, de tal forma de no cometer de vuelta los mismos errores del pasado. Pero de que hace falta, eso yo creo que no podemos dejar de lado. Los fondos previsionales son típicamente fondos con perfil de largo plazo y que invierten desde una perspectiva de largo plazo, ya sea en el sector privado o en empresas privadas o en proyectos de infraestructura. Es lo que hemos observado desde Europa, de todos los países de Europa, de Estados Unidos y de otros países de la región también, que son recursos fundamentales en el proceso de desarrollo, ¿verdad? Y hoy están muy limitados en la posibilidad de utilización, ¿verdad? No, absolutamente. Y una consulta, o sea, cierto, falta la regulación, pero esto es un tema que venimos hablando hace varios años ya, don César, e incluso lastimosamente hubieron proyectos que se rechazaron. Y mi pregunta es la siguiente. Yo recuerdo en 2015, si mal no recuerdo, fue la última vez que se hizo así un estudio grande en IPS. Ellos hacían una proyección de que si no se hacía ninguna reforma, el déficit actuarial nos hablaba de problemas ya importantes para la caja del IPS allá en el año 2040. Después también tenemos la situación de la caja fiscal, que está luego ya con un déficit importante. Incluso en esta pandemia se tuvo que usar los fondos de crédito que se tomaron del exterior para poder seguir pagando, y se usan todos los meses impuestos. Entonces, nosotros tenemos el diagnóstico bien claro de que hay que hacer cambios regulatorios, hay que hacer ajustes, pero parece que nadie toma la iniciativa como para comenzar esto y dar el primer paso. ¿Hasta cuándo es sostenible seguir así esperando y seguir solamente debatiendo y no
que ya haya una decisión de comenzar por alguna parte y comenzar a corregir estos problemas que estamos evidenciando y que probablemente dentro de unos años sean más graves si es que nos dejamos de estar, ¿no, César? Yo creo que se debe un poco a la irresponsabilidad de los que conducen políticamente el país, porque ellos son los que deberían de tomar y realizar acciones en el sentido de ir buscando resolver estos problemas de fondo, ¿verdad? Pero obviamente en este momento estamos en medio de una pandemia y claro, por ahí la prioridad está muy focalizada en el tema de salud, ¿verdad? Pero una vez que salgamos de esto, una de las cosas que hay que focalizarse en esto, ¿verdad? Nos cuesta mucho a nosotros tomar decisiones en base a previsiones futuras respecto a las cosas. Eso es lo que ya la experiencia nos está demostrando. Eso, lastimosamente en la salud estamos viviendo una realidad por imprevisión, ¿verdad? Y nos va a pasar seguramente de vuelta en el tema de pensiones y jubilaciones. La caja fiscal, por ejemplo, ya está en un déficit que está creciendo todos los meses. Lo que en la ley de la caja pusieron un artículo que decía de que si faltaba recursos para cumplir con las jubilaciones, el Tesoro tenía que aportar la diferencia todos los meses y es la forma en que se está cerrando. Entonces, para la gente que no es funcionario público por ahí no se está dando cuenta de que estamos pagando ya todos con una parte de los impuestos, en vez de ir a financiar la salud, ya se está yendo a financiar las jubilaciones de los funcionarios que se retiraron hasta ahora, ¿verdad? Y eso ya es una crisis desde el punto de vista de un fondo de pensiones. La caja fiscal ya está en una crisis. Ese es el primero que hay que revisar en sus parámetros de diseño, de tal forma de ir corrigiendo esto gradualmente también seguramente y convertirla en una entidad que pueda financiarse con sus propios recursos, ¿verdad? O sea, no podemos comprometer todos los ingresos tributarios en los próximos años para pagar solo jubilaciones de funcionarios públicos, ¿verdad? Y el IPS, es cierto, los últimos estudios que se han hecho dan un poco más de tiempo, pero de vuelta, nuestra imprevisión va a ser que vamos a llegar a los 2040 que vos mencionaste, que ya estamos cerca, cada vez estamos más cerca, y vamos a encontrarnos de que el IPS no le va a poder pagar a los que se están jubilando en el 2041, en el 2042. Lo que pasa es que ahí ya las reformas ya son muy dolorosas allí, porque ya tenés que vamos a reducir las jubilaciones, vamos a tener que aumentar los aportes de los trabajadores activos, o sea, los ajustes ya son sumamente duros, ¿verdad? Hay que mirar sobre el ejemplo de Brasil, que hace poco nomás hizo una reforma pequeña, sumamente pequeña, pero que implicó costos sustanciales para todo el mundo, los involucrados en el sector, ¿verdad? Nuestra imprevisión nos está matando. Yo creo que hay que encarar las cosas en el momento adecuado y explicarle bien a la gente que hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Pero si los políticos luego se ponen en la posición de que ellos creen que todo se puede, entonces es muy difícil avanzar en este tipo de cosas más razonables, digamos, ¿no? Yo soy un crítico de ellos porque ellos por ejemplo, aprobaron un sistema de unos beneficios para el sector médico hace poco nomás, ¿verdad? Que empeoraba la situación, ¿verdad? Y los médicos me llamaron la atención, un sector que tiene, por sentido común, por lo menos tendría que entender que tiene que haber cierta relación entre lo que ellos están ahorrando y lo que cobran después en la jubilación, con 20 o 25 años de estudio más o menos que tienen también en el campo médico, pero lo que pasa es que cuando uno estudia tantos años finalmente desarrolla una cierta capacidad de raciocinio y de sentido común que uno entiende las cosas por más que no sea especialista en el tema, ¿verdad? Pero estamos dando pasos lastimosamente en contra de esto y la imprevisión nos va a terminar matando de vuelta en este tema, ¿no? Yo no soy muy optimista en esto porque es una reforma muy compleja y cuesta mucho hacerle entender a la gente de que en el 2040 va a tener problemas, porque él tiene problemas hoy y luego, entonces ¿qué le importa 2040 más o menos? Es la forma en que la gente ve esto, ¿verdad? Así mismo. Del caso de los médicos, hay gente que se jubila antes, el caso por ejemplo de los policías y militares cuando pasan a retiro, y hay gente súper joven que ya tiene que comenzar a recibir también sus pensiones. Con los docentes pasa también el tema, hay problemas también en el tema de la edad.
En algún momento se llegó a hablar, incluso como la expectativa de vida hoy de Paraguay es mucho más alta que hace 20 o 30 años atrás, se llegó a hablar de ajustar también la edad de jubilación de 60 a 65 años. El último dato que nos daba a conocer el Instituto Nacional de Estadística nos hablaba que la expectativa de vida en Paraguay hoy ronda entre 72 y 75 años de vida, con lo cual, evidentemente, los cálculos que se habían hecho para que la gente se jubile a los 60 ya están totalmente desfasados. Todas estas cosas son cuestiones que tenemos que comenzar a poner en debate y poder ir viendo, bueno, qué es lo que podemos ir avanzando para que no nos lleguen esos plazos en que nos marcan los estudios actuariales y nos comiencen a explotar bombas por todas partes y eso puede llegar a generar un efecto, un impacto social grave, don César. Impacto social grave en los segmentos que supuestamente se quiere proteger, que es los segmentos de tercera edad. Yo les quiero pedir que miren nomás qué jubilación reciben los jubilados en la Argentina en este momento. No tienen ninguna relación con los aportes que ellos realizaron en su edad activa, pero no para arriba. No, se devaluó tanto las pensiones que hoy están cobrando pensiones que están por debajo de la línea de pobreza. Gente que tenía buenas remuneraciones antes en su época laboral activa. O sea, eso te pasa cuando no haces las cosas en forma, llega el momento de los problemas y ¿quiénes son los que sufren? No vas a poder pagar las pensiones que vos tenías comprometidas. Si tenía que cobrar 5 millones de guaraníes y no alcanza la plata para pagar 5 millones de guaraníes, vamos a tener que pagarle proporcional a cada uno lo que da la plata para poder pagar. Vamos a recortarlo un 30%, vamos a recortarlo un 40%. En la Argentina lo hacen a través de una inflación alta, ¿verdad? Porque si la inflación es baja, vos vas a tener que recortarle nominalmente las pensiones a la gente. Porque no hay plata. Ya se hizo eso en Paraguay. Le quiero recordar a la gente. Los jubilados de la caja bancaria, ya por el 2008-2009, que entraron en crisis, se les recortó el 50% de las jubilaciones. O sea, esto es una realidad. Eso, ¿no? Entonces, los parámetros que vos estabas mencionando, hay que revisarlos de una manera prudente, por lo menos cada una década, por lo menos, ¿verdad? Nosotros hemos definido cosas, el IPS, por ejemplo, ya por la década del 40 del siglo pasado se creó el IPS con una cosa total, época diferente totalmente. Se hicieron algunos ajustes allá por los años 90, pero hay que hacer correcciones más importantes. Finalmente la cobertura todavía es muy pequeña del IPS, creo que llegan al 40% más o menos de los trabajadores que están en relación de dependencia, pero si le incluían los independientes no cubre ni el 20% de la población activa, ¿verdad? Entonces, tenemos desafíos realmente grandes aquí. Y yo no sé si lo que me pregunto es, creo que no estamos, no es ninguna pregunta, es una creencia mía, no estamos a la altura de las circunstancias, porque cuando se discuten estas cosas, uno ve que el nivel de discusión es totalmente otra, que no apuntan a una solución al problema. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, por último, mencionar también que del 100% de nuestros ocupados, que más o menos estamos hablando de 3 millones de personas, apenas un 20-22% está aportando a una caja. Eso también es otro drama que en algún momento hay que buscar la forma de solucionarlo. Una última y breve nomás, porque estamos cerrando, don César. ¿Por dónde arrancamos? O sea, por la creación de esta superintendencia, por revisar el tema de la edad, porque acá hay demasiadas cosas que hay que corregir y la pregunta es, ¿cuál recomendaría usted que debería ser el primer tema básico, así como para comenzar a discutir y ir haciendo de a poquito por lo menos estas reformas tan necesarias? El primer paso es regular bien las inversiones y la creación de la superintendencia de pensiones, que haya una entidad responsable del sector, porque hoy no hay luego, entonces nadie mira esto desde un punto de vista macro en el sistema, de tal forma de comprender los problemas y las cosas buenas también, digamos, ¿verdad? Y plantear las soluciones que hagan falta, tanto coyunturales como estructurales. Para eso creo que una entidad técnica como la superintendencia es fundamental y es el primer paso. El segundo paso es revisar la caja fiscal. Yo creo que la caja fiscal hay que desprenderlo del Ministerio de Hacienda, hay que crear una entidad autónoma administradora de fondos de funcionarios públicos en este caso,
y hacer las modificaciones paramétricas que permitan de que esa caja de funcionarios públicos pueda ser sostenible en el tiempo, ¿verdad? Que hoy está en una situación de insostenibilidad, ¿verdad? Pero hay que desligar esta cuestión de los impuestos de la caja fiscal. Hay que romper ese cordón umbilical, porque si no, esto va a significar costos impagables para la ciudadanía en los próximos años, ¿verdad? Ese es el segundo paso que estoy seguro que hay que hacerlo. Una cosa es inmediata, lo de la superintendencia, y el siguiente a corto plazo es la caja fiscal. Hay que encararlo, ¿verdad? Y en una tercera etapa, obviamente los fondos, la administración de fondos de los trabajadores del sector privado, que implica una serie de cajas, ahí no solamente una, el IPS es el principal, ¿verdad? Pero hay que, desde mi punto de vista y el último planteamiento que hice en un artículo que ya escribí en el año 2019, en base a la experiencia de varios países en el mundo, yo creo que tenemos que ir hacia un sistema básico, universal de jubilaciones, que sea tipo de reparto o de beneficios definidos, como se le llama en la jerga técnica, ¿verdad? Pero básico, no, o sea, solamente que cubra a personas con ingresos de, yo creo que un umbral sería 3 salarios mínimos como máximo, ¿verdad? Y por encima de eso ir a un sistema de capitalización de ahorro previsional sería, ¿verdad? Voluntario para la gente que quiera ahorrar porque necesita pensiones más altas para vivir, ¿verdad? No se puede hacer un sistema de subsidios como el de reparto para alguien que está ganando, no sé, 50 millones de guaraníes mensuales. Eso no, yo creo que eso no es ético incluso, ¿verdad? Hay que hacer un sistema básico que esté para la gran mayoría de la gente, donde seguramente vamos a tener que subsidiar algo, porque no se va a poder cubrir todo con aportes solamente, pero para los montos más altos tiene que ir a un sistema de ahorro previsional, que es el sistema mixto que se le llama, que está vigente prácticamente en todos los países europeos. Incluso Chile está migrando hacia un sistema como ese también, con las últimas reformas que está haciendo, ¿verdad? Pero esto requiere una visión de largo plazo que yo veo que todavía no está impregnado, por lo menos en nuestros líderes en Paraguay, ¿no? Falta mucho para eso, ¿no? Sí mismo, no, totalmente de acuerdo con la apreciación, don César. Ojalá que, yo sé que ustedes desde los debates que hacen en DENDE han hablado muchísimas veces de este tema, he participado de varios de los foros. Acá en 5 días nosotros tratamos también cada vez que podemos de mencionarlo, y ojalá esto de alguna forma vaya por lo menos generando un poco de ruido en el ambiente y en algún momento despertar también a los que tienen la voluntad y el poder de decisión de poder comenzar a meter proyectos y volver a tocar esto, porque si no se nos avecinan cosas no muy positivas. Te agradezco muchísimo tu tiempo, gracias por compartir con nosotros estas reflexiones. Gracias por la invitación a ustedes. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el economista, exministro de Hacienda también, director en un banco, también miembro de DENDE, una persona con mucho conocimiento, el señor César Barreto, conversando hoy sobre un tema fundamental, el tema de los fondos de pensiones, qué hacer y cómo corregir todos los déficits, los problemas regulatorios que tienen las diferentes cajas, tanto del sector público como del sector privado. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más Monitor Económico. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Todo es posible.
que me das. Nada es imposible. Hola, soy Sandra Duarte, mamá de Carlos y Dylan Alegre. Cursan el primer año básico y cuarto grado, ambos en etapas muy diferentes y muy importantes para su formación. Hace 2 años atrás ya tuvimos la oportunidad de formarnos en esta institución, pero por motivos personales salimos del país y este año retornaríamos, al menos eso pensábamos, pero no pudimos por el tema de la pandemia. Aún así, la institución nos abrió sus puertas, nos sentimos súper acogidos por todo el plantel, los profesores excelentes, nos proveyeron todos los materiales de estudios, nos tuvieron paciencia, nos acompañaron en todo. Nos sentimos en nuestro país a pesar de estar lejos, sentimos el amor, el cariño, la calidez de los profesores hacia mis hijos y el resultado se ve. Yo sé que todo es posible en ti. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hoy en Monitor Global vamos a mirar números de comercio exterior de los diferentes países de la región. Hemos estado mirando un informe que publicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de Naciones Unidas, conocida como la CEPAL, sobre la exportación e importación de los diferentes países de Sudamérica. Podemos mirar un poco los números, a ver cómo están las placas. Acá usted tiene la lista completa. Fíjense cómo todos están en rojo, salvo Brasil, que tuvo un pequeño crecimiento en exportaciones, y Chile, que tuvo... Todos los países básicamente están con números rojos al cierre del 2020. Pero vamos a mirar por países. Caso argentino. ¿Cómo está Argentina en su comercio exterior, o cómo cerró el 2020? Y cerró con un 26% de caída en las exportaciones y un 37% de la caída en las importaciones. Un impacto fuertísimo el que ha tenido Argentina en materia de comercio exterior, producto de la pandemia. Miremos el número 2, el caso de Brasil. En el caso de Brasil sí hubo un crecimiento del 1% en materia de exportación, pero en la importación cayeron casi un 16%. 15,9% es la caída en las importaciones en el 2020 de Brasil, el país vecino. Nos vamos hasta Paraguay. Paraguay, ¿cómo cerramos? Cerramos el año pasado con un 21% de caída en las exportaciones, que ahora el primer trimestre nos está mostrando ya algunos signos positivos por el lado de las exportaciones. Habíamos crecido, le contábamos la semana pasada, en un 3,4%, pero al cierre del 2020 cerramos con un 21% de caída en exportación y de un 28,5% de caída en importaciones. Miremos otro país, el número 4,
es el caso de Uruguay, 17% cayeron sus exportaciones y un 32% cayeron las importaciones. ¿Cómo estaba también Venezuela? Esto es un poco raro, hace mucho que no veíamos números de Venezuela porque casi siempre están excluidos de los informes internacionales. Sin embargo, en este estudio de la CEPAL incluyen a Venezuela y atención, porque Venezuela, todos los países estuvieron entre 17 y 20% de caída en sus diferentes en importación y exportación. En el caso de Venezuela se dio hasta un 42% fue la variación negativa en las exportaciones de los venezolanos, y en la importación cayeron en un 64%. La caída más profunda fue la que sufrió el país caribeño. En sexto lugar vemos cómo está la cuestión económica en Bolivia. 35% cayeron sus exportaciones, 9% sus importaciones. ¿Qué otro dato tenemos para ir mirando? Colombia, ahí con el presidente Iván Duque. En el caso de Colombia tuvimos 35% caída en las exportaciones, y en las importaciones cayeron en un 26%, más o menos dentro del periodo del promedio de toda la región. Luego tenemos a Ecuador, que tiene nuevo presidente, Guillermo Lasso. El año pasado habían cerrado con una variación negativa de 43%. Ahí incluso tuvieron una caída más fuerte que la de Venezuela, porcentualmente hablando. 5% fue su caída en las importaciones. Ahí no hubo tanto impacto. Después tenemos a Chile como número 9. Vamos a presentar estos datos. 29,5% cayeron sus exportaciones. Hay que recordar que Chile es un gran productor, por ejemplo, de minerales y también de cobre. Es el mayor productor de cobre a nivel mundial y exportador por ende. En el caso de Chile, sí, ellos crecieron 0,1% en sus importaciones, a pesar de los efectos negativos en el consumo producto de la pandemia. Y por último, cierra la lista Perú. Como número 10 tenemos a Francisco Sagasti, que ese es el nuevo presidente también de Perú. Ellos cayeron 27% en sus exportaciones el año pasado, y en las importaciones cayeron en un 19,9%, prácticamente un 20% de caída. Acá tenemos completo la lista para que ustedes puedan ver todos los números negativos que cerraron en exportaciones e importaciones en el comercio exterior en la región en el 2020. Vamos mirando para ir cerrando cómo cerró nuestra encuesta. Hoy le estuvimos preguntando sobre los fondos de pensiones, estos 1.600 millones de dólares que representa lo que tiene la caja de pensiones del IPS, sumado a más o menos 400, 500 millones de dólares que tienen las otras cajas. La pregunta es, ¿considerás que estos fondos se deben mantener en un certificado de depósito de ahorro? Nos decían un 29,9%, casi un 30% quiere que esto se mantenga dentro de los bancos. Un 17,4% considera que esos fondos, así como hicieron los chilenos, tiene que invertirse en proyectos de infraestructura. Después invertir en la bolsa, nos dijo un 26,8%, y ahí nomás cerca, con un 25,9%, otorgar más créditos para los pensionados. Ese es el otro resultado también que nos han dado los televidentes que han participado entonces de nuestra encuesta en redes sociales. Te recuerdo que con Tigo Business respaldamos tu empresa. Por eso, con nuestro plan Backup, asegurar la continuidad de tu negocio y la recuperación de todos tus archivos, las 24 horas y los 365 días del año. ¿Cómo puedes acceder a este servicio genial? Puedes ingresar en businesstigo.com.py para tener más información. Tigo Business, una solución para cada negocio. Por supuesto, también recordamos a la gente de Credicentro, el working de Credicentro ubicado en el Paseo de la Galería, en la Torre 1. Usted en la planta baja va a encontrar un lugar para realizar todo tipo de reuniones laborales, reuniones con clientes, reuniones corporativas, o para venir a hacer oficina de una forma absolutamente distendida y relajada. Es la invitación para que conozcan el Credicentro, el working de Credicentro. De mi parte es todo, me voy despidiendo de ustedes, agradeciendo por la sintonía e invitándoles a que sigan en el canal 5 Días, disfrutando de toda la programación, y vamos a invitarles a que mañana nuevamente puedan sintonizarnos a la misma hora para poder seguir teniendo la actualidad de todo el mundo económico. Que tengan un buen resto de jornada. Será hasta mañana.